Dejé a mi hermana menor en mi casa y la encontré con mi esposo. Hace unos meses, decidí tomar un merecido descanso y escapar de la rutina agotadora que había dominado mi vida durante los últimos tiempos. Necesitaba espacio para mí, y así lo hice. Me fui de vacaciones a un destino tranquilo y soleado, dejando atrás mi casa, mis hijos y mi esposo, quienes quedarían al cuidado de mi querida hermana menor. Antes de partir, me aseguré de que todo estuviera organizado y que mi hermana tuviera todas las instrucciones necesarias. A través de llamadas y mensajes de texto, me mantenía en contacto con mi hermana y mi esposo. Mi hermana me informaba sobre cómo iban las cosas en casa, y parecía que todo estaba bajo control. A medida que pasaban los días, empecé a relajarme aún más y a disfrutar plenamente de mis vacaciones. Sentía que mi hermana era una bendición en nuestras vidas. Siempre había sido una hermana cariñosa, pero verla desempeñarse con tanta habilidad como mamá temporal me llenaba de gratitud. Estaba al tanto de las actividades escolares, cocinaba las comidas favoritas de mis hijos y hasta organizaba pequeñas salidas en familia para mantenerlos entretenidos. Sin embargo, mientras pasaba el tiempo, empecé a notar ciertos cambios en la dinámica de las llamadas y mensajes con mi esposo. Sus respuestas se volvieron más cortantes y evasivas, y las conversaciones parecían menos frecuentes. Al principio, pensé que podría deberse a su apretada agenda de trabajo, pero una vocecita en mi cabeza me decía que algo no estaba bien. Una tarde, mientras caminaba por la playa y miraba el hermoso atardecer, decidí llamar a mi esposo para hablar un poco y ponerme al día con él. Pero cuando contestó el teléfono, su voz sonaba extraña, como si estuviera nervioso. Intenté iniciar una conversación casual, preguntándole sobre cómo iban las cosas en casa y cómo se sentían los niños. Pero en lugar de responderme con naturalidad, titubeó antes de decir que todo estaba bien. Esa noche, no pude evitar dar vueltas en la cama. Me preguntaba, ¿qué podría estar pasando en casa? ¿Por qué parecía tan nervioso? Cuando finalmente llegué a casa después de unas semanas de relajación, me sentí emocionada por volver a abrazar a mis hijos y a mi esposo. Pero cuando entré por la puerta principal, la escena que se desarrolló ante mis ojos me dejó completamente atónita. Mi esposo y mi hermana estaban sentados en el sofá, en actitud incómoda, como dos adolescentes que habían sido atrapados haciendo algo malo. El silencio se apoderó de la habitación mientras me miraban, culpables y sin saber qué decir. Mi corazón se hundió, y una mezcla de emociones, que iba desde la ira hasta la tristeza y la traición, se apoderó de mí. Finalmente, después de un largo y doloroso silencio, mi esposo habló, tartamudeando sus palabras. Lo siento, no sé cómo sucedió, no era mi intención. Mi hermana también intentó disculparse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En ese momento, sentí que mi mundo se desmoronaba. Mi familia estaba fracturada, y yo me encontraba en medio de la tormenta. ¿Cómo podría lidiar con la traición de las dos personas en quienes más confiaba en este mundo? ¿Podría encontrar una manera de sanar esta herida profunda en mi corazón y reconstruir lo que había sido una vida feliz hasta ese momento? Me retiré a mi habitación, con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, sin saber qué camino tomar a partir de ese momento. El impacto de la traición de mi esposo y mi hermana se aferró a mí como una sombra oscura en los minutos que siguieron. Traté de mantener la calma y la compostura frente a mis hijos, quienes aún no entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero las lágrimas no podían ser contenidas. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta y un torbellino de emociones contradictorias. Decidí que necesitaba respuestas y una conversación honesta con mi esposo. Después de asegurarme de que los niños estuvieran en sus camas, me senté a su lado en la sala de estar. Ambos sabíamos que no podíamos evitar enfrentar la realidad. Mi voz temblaba mientras le preguntaba directamente, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué llevó a esto, a ti y a mi propia hermana? Mi esposo suspiró profundamente antes de responder, con la mirada clavada en el suelo. Explicó que ninguno de los dos había buscado esta situación, pero habían caído en una trampa emocional de la que no podían escapar. Mientras escuchaba su confesión, mi corazón se llenaba de dolor y enojo. A pesar de la traición,
seguían siendo las personas a las que había amado durante años. Decidimos buscar terapia matrimonial para entender mejor nuestras emociones y tratar de reconstruir nuestra relación. Era un camino difícil, lleno de altibajos emocionales, pero ambos estábamos comprometidos a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y trabajar en una posible reconciliación. En cuanto a mi hermana, nuestra relación se volvió tensa y distante. Me costó mucho perdonarla por su traición, y aunque tratamos de mantener una relación cordial por el bien de la familia, ya no somos tan cercanas como antes. La confianza ha sido gravemente dañada. Gracias por quedarse hasta el final de mi relato.